Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. El pasado 16 de abril de 2018 se estrenó en muchos lugares del mundo el documental O Todo o Nada, un largometraje que relata el proceso de conversión de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre. Una incipiente actriz deja atrás su carrera y las puertas que se le abren a la fama para dar su vida a Dios. Puede que algunos vean esto como un fracaso total, pero ¿lo fue? En esta película hablan quienes conocieron a la hermana Claire. Tras su trágica muerte, junto a 5 jóvenes miembros de la comunidad, en el terremoto de 2016 en Ecuador, pudo parecer un fracaso. Sin embargo, muchos piensan que la historia no se acaba ahí. Gracias a los archivos de las siervas del hogar de la madre, en los que se conservan fotos y vídeos de más de 15 años de la vida de la hermana Claire, la Fundación Eucamami, productora del documental, junto con la comunidad de siervas del hogar de la madre, optó por distribuir O Todo o Nada, hermana Claire Crockett, de forma gratuita a quien solicitara su proyección. A cambio se le ponía como única condición el que la proyección del documental sirviera para la organización de un evento apostólico. El estreno fue especialmente emocionante en Derry, la ciudad natal de la hermana Claire, hasta el punto de que algunos lo han descrito como una bomba espiritual. En la atormentada Irlanda del Norte, muchas personas han comprendido que el ejemplo de la hermana Claire puede curar y transformar muchos corazones heridos por el dolor y el odio. También en Ecuador era muy esperado el estreno y se multiplicaron las proyecciones en muchos puntos del país, pero sin duda la proyección más especial fue la realizada en el Colegio Unidad Educativa Sagrada Familia de Playa Prieta, el lugar exacto donde murió la hermana Claire, al que acudieron más de 600 personas. En la actualidad se han recibido 800 peticiones para proyectar este documental, pero es imposible calcular el número exacto de personas que la han visto, porque detrás de cada petición puede haber desde un pequeño grupo de jóvenes parroquial a una comunidad de religiosos con varios colegios en un país, o que la pida un sacerdote en nombre de 10 parroquias o de la pastoral juvenil de la diócesis entera. Una de las últimas peticiones recibidas llevará O Todo o Nada, hermana Claire Crockett, a Tanzania, el día de Pentecostés, dentro de un evento en el que está previsto que asistan más de 500 jóvenes. Algunos de los testimonios que han podido escucharse al salir de la proyección son los siguientes. Me hace pensar de qué manera puedo darle todo a Dios. Me hizo pensar sobre mi vida, porque no voy a misa y esas cosas. Pensé que debía cambiar. Creo que ha sido el documental que más me ha tocado. Realmente lo disfruté. Fue un regalo de Dios poder verlo. Pensé que la hermana Claire demuestra con su ejemplo que es posible vivir una vida santa. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, un niño recupera la conciencia después de que firmaran la donación de sus órganos. Pakistán, atentan contra el ministro del Interior mientras celebraba un acto con un grupo cristiano. Europa, reportan más de 500 casos de discriminación contra cristianos en Europa. Argentina, no todos los curas son pedófilos ni la iglesia encubridora, asegura arzobispo. Jordania, no olvidemos nunca las atrocidades del Estado Islámico, exhorta cardenal. Pasaremos después a las noticias nacionales. Alcalde manda retirar la cruz portátil y multa a los responsables. Cardenal preside el reencuentro de imágenes que fueron escondidas durante la Guerra Civil. 2 coronas. La vida de San Maximiliano Kolbe llega a los cines. Fallece en accidente el cura Dámaso, querido sacerdote youtuber. La Colosal, mural dedicado a la Inmaculada, preside las calles de Sevilla. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa advierte, el diablo está derrotado, no os dejéis engañar por él. Francisco critica la ideología de género, lleva a la autodestrucción del hombre. El predicador del Papa, no se debe diluir el Evangelio para hacerlo menos exigente al hombre. Francisco, el cristiano tiene la misión de dar frutos que duren para siempre. Un niño de 13 años que sufrió un traumatismo cerebral severo en un accidente recupera la consciencia poco después de que sus padres firmaran los papeles necesarios para donar sus órganos. Trenton McKinley, de Mobile, en Alabama, sufrió el accidente hace 2 meses cuando se volcó un pequeño remolque que llevaba. Sufrió 7 fracturas de cráneo y le dijeron a sus padres que Trenton nunca volvería a ser el mismo. Un hombre del Departamento de la Donación de Órganos vino y nos habló sobre la donación de órganos a 5 niños del hospital infantil que los necesitaban. Dijimos que sí,
pues eso también aseguraba que continuarían manteniendo vivo a Trenton para poder rescatar sus órganos, explicó Jennifer Reindl, la madre del niño. Pero solo un día antes de que ocurriera, Trenton empezó a despertar y ahora se recupera lentamente. Al día siguiente tenía programada su última prueba para comenzar con la desconexión, pero sus signos vitales se dispararon, por lo que cancelaron la prueba, explicó la madre. Ahora tiene que enfrentarse al dolor y pronto se someterá a una operación para volver a conectar parte de su cráneo, pero la madre aseguró que su hijo se está volviendo más fuerte cada día. Ha pasado de que su cerebro no respondiera a que ahora camine, lea y haga ejercicios de matemáticas. Es un milagro, aseguró. Trenton, por su parte, dijo que mientras estaba inconsciente pensaba que se encontraba en el cielo. Estaba en un campo abierto caminando recto. No hay otra explicación de mi recuperación más que Dios. No hay otra manera. Incluso los doctores lo dijeron, manifestó el pequeño. El ministro de Interior de Pakistán, Ahsan Iqbal, sufrió el pasado 5 de mayo un atentado en Narowal, Punjab, durante un acto público organizado por la minoría cristiana de la zona. El político musulmán fue tiroteado, pero aunque se encuentra en estado grave, ha podido sobrevivir. El atacante fue Abid Hussain, un joven islamista de 21 años afiliado a un partido extremista islamista. El año pasado, los miembros de este partido tuvieron bajo control en la capital de Islamabad por una disputa sobre el juramento de los parlamentarios a Mahoma. El atacante habría confesado que atacó al ministro justamente porque él estaba a favor de la eliminación de la profesión de fidelidad al fundador del Islam. Para los radicales, tal modificación es blasfema. En declaraciones, Anjum James Paul reconoció que teme que puedan suceder otros incidentes similares, según se vayan acercando las elecciones generales previstas para el próximo 15 de julio, y advirtió que las acusaciones de blasfemia justifican cualquier fechoría. Nadie está seguro. Los cristianos recuerdan que el año pasado las violentas presiones ejercitadas por los manifestantes contra el gobierno de Nawaz Sharif habían llevado a que retiraran la enmienda del juramento parlamentario. En marzo, el mismo ex primer ministro fue el objetivo de un radical que intentó atacarlo lanzándole sus zapatos. Después, el agresor subió al palco y rindió homenaje a Muftaz Quadri, el asesino del exgobernador del Punjab, Salman Taseer, asesinado porque había criticado la ley sobre la blasfemia y defendió a Asia Bibi. El último reporte anual del Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos informó que entre 2016 y 2017 hubo un aumento de hostilidades contra los cristianos en Europa, con más de 500 casos de intolerancia documentados. Los 500 casos de intolerancia incluyen 155 crímenes de odio cometidos contra cristianos en 18 países europeos y que fueron presentados por el Observatorio a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para que se añadan en su informe de crímenes de odio de 2017. El 9 de febrero de 2018, por ejemplo, un tribunal de Traunstein, Alemania, sentenció a cadena perpetua a un musulmán afgano de 30 años por asesinar a puñaladas a una afgana convertida al cristianismo. El crimen fue cometido en presencia de los hijos de la mujer. Sin embargo, Fantini señaló que los crímenes de odio informados no proporcionan una imagen completa de la situación de los cristianos en Europa, debido a que constituyen solo una fracción de las presiones que enfrentan los cristianos. Otro caso es el de Félix Gole, expulsado de la escuela de posgrado por expresar sus opiniones cristianas en su cuenta personal de Facebook. Y otro el de Richard Page, un cristiano que fue despedido como magistrado después de decir que era mejor para un niño ser criado por una madre y un padre. Hemos visto cada vez más negocios dirigidos por cristianos financieramente arruinados, cristianos que se ven obligados a elegir entre sus valores morales y sus profesiones, grupos de estudiantes cristianos silenciados en los campus y la excesiva injerencia gubernamental en los derechos de los padres, advirtió Fantini. El arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, reflexionó sobre el lamentable drama de abusos sexuales por parte de sacerdotes y aseguró que pese a esta realidad, no son pedófilos todos los curas, ni mucho menos, y la Iglesia no encubre sin más. En su columna semanal del programa Claves para un mundo mejor, Monseñor Aguer advirtió que estos hechos desgraciados han dado lugar a que algunos periodistas o comunicadores digan «todos los curas son pedófilos», y esta afirmación calumniosa hace que se extienda un manto de sospecha sobre la Iglesia y su autoridad moral. Sin embargo, Monseñor Aguer recordó el severo protocolo establecido por el Papa Benedicto XVI, que estableció que hay que juzgar estos casos. Lo que ocurre a veces es que no son denunciados en sede eclesiástica.
van en todo caso a un tribunal penal y la autoridad eclesial se entera tardíamente. Monseñor Aguer también se refirió a los sacerdotes falsamente acusados por sospechas o por manías. Hay un caso típico de una denuncia de una persona que está mal de la cabeza a la que el sacerdote la ayudaba y como ya no podía satisfacer sus exigencias, lo denunció, advirtió. El arzobispo de La Plata insistió que, al ser un tema tan delicado, duele mucho que se diga sin más. La Iglesia protege, la Iglesia encubre, la Iglesia tapa, porque no se debe hacer eso. No hay que tapar nada porque son crímenes abominables que hay que denunciar en el momento oportuno y a quien corresponde, sostuvo. Además manifestó, si hacen la denuncia al obispo, es el obispo el que tiene un protocolo para proceder en estos casos, y esto es lo que va a sanar esta llaga de la Iglesia. No nos olvidemos, no obstante, que la inmensa mayoría de los abusos sexuales de menores y de niños ocurren dentro del ámbito familiar. Esto está comprobado. El presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, cardenal Jean-Louis Tauran, aseguró que no se debe olvidar nunca las atrocidades cometidas por los terroristas del Estado Islámico. Así lo indicó el purpurado en un mensaje enviado a los participantes de un congreso organizado por el dicasterio que preside, que se desarrolló el 9 y 10 de mayo en la capital de Jordania sobre el tema Las religiones y la dignidad de la vida. El purpurado explicó que hacer esto es necesario porque el intento de justificar esas atrocidades cometidas en nombre de la religión las convierte en crímenes aún más graves. Tras precisar que algunos líderes musulmanes han expresado su rechazo a la violencia del Estado Islámico, el cardenal resaltó que toda persona o grupo que se encuentra en condición de necesidad por ser víctima de persecución debería recibir ayuda porque se trata de hermanos y hermanas en la humanidad. Es una cuestión de justicia. Estar con los perseguidos debería ser algo que, más allá de la afiliación religiosa o confesional, es necesario para la credibilidad de las religiones y de los creyentes. El cardenal señaló que el discurso religioso, los libros de texto escolares, los medios, en particular los medios de comunicación social, pueden tener un rol negativo o positivo en la paz y en la sociedad y el mundo. Por ello es importante tener una aproximación correcta a la religión, para no caer en el fanatismo, las tensiones, la violencia y el terrorismo en su nombre. El alcalde de Callosa de Segura, Fran Macià, envió a la policía local a retirar de forma ilegal una cruz de flores portátil instalada por los vecinos en la plaza de la iglesia con permiso de la subdelegación del gobierno. Ante esta situación, la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Cruz ha vuelto a denunciar la persecución a los símbolos cristianos que sufren los vecinos por parte del ayuntamiento. El regidor de la localidad española ha impedido por tercera vez a los fieles que veneren una cruz en la plaza de la iglesia. A pesar de la oposición de cientos de vecinos, el 29 de enero el ayuntamiento retiró de esta plaza la cruz erigida en la década de 1940 para recordar a los asesinados en el municipio durante la Guerra Civil, entre ellos 2 sacerdotes. Posteriormente, a mediados de marzo, una vecina fue multada por proyectar una cruz en el muro de la iglesia desde el balcón de su casa. La tercera cruz, adornada con flores, había sido puesta por los fieles de Callosa de Segura con motivo de la fiesta de la Invención de la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo. El portavoz de la Plataforma Ciudadana, Toni Illán, ha explicado a la prensa que el colectivo pidió permiso con motivo de la citada festividad para realizar diversos actos hasta el día 23 de mayo en la plaza, especificando que se colocaría una cruz de madera blanca durante el horario de concentración permitido. Los vecinos de la población habían convocado varios actos, como el rezo del Regina Coeli a las 12 y la entrega de flores a la cruz por la tarde, para posteriormente rezar el rosario y celebrar la Santa Misa. Sin embargo, el alcalde ha enviado a la policía local el primer día de las concentraciones para desocupar la plaza, alegando que el uso de símbolos religiosos portátil no está permitido. La imagen de la Virgen de los Desamparados y la del Santísimo Cristo del Grau, que fueron escondidas durante la Guerra Civil en el Ayuntamiento de Valencia para evitar su destrucción, se reencontraron el 6 de mayo en la Basílica en un acto para pedir que haya verdadero amor y auténtica paz, según expresó el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. El encuentro de las imágenes es un hecho singular y bello, a través del cual recordamos que Jesucristo nos ama con amor infinito, sin límites, y a partir de este amor el mundo da un giro total y se renueva, y este es el cambio que introduce en el mundo y que genera una nueva civilización, la del amor, subrayó. Es algo muy grande que estas imágenes que estuvieron 3 años juntas, emparedadas en el ayuntamiento para no ser destruidas cuando entre hermanos nos matábamos en esta España nuestra, se vuelvan a encontrar después de tantos años en la Casa de la Madre, precisamente el Día de la Madre, destacó el arzobispo en la Basílica,
ante la presencia de cientos de peregrinos de los poblados marítimos. La imagen del Cristo del Grao fue trasladada por la tarde en procesión desde la Real Iglesia del Salvador, donde el cardenal presidió el rezo de una oración, hasta la basílica, donde fue recibida en la puerta con una danza popular. El reencuentro de las imágenes de El Negret y de la Mare de Déu fue organizado por la parroquia de Santa María del Mar y la Cofradía del Santísimo Cristo del Grao, tras una propuesta realizada por el propio arzobispo. Con motivo del próximo estreno en España de la película Dos Coronas, que narra la vida de San Maximiliano Kolbe, Adam Goronowicz, el actor que encarna al santo polaco, concedió una entrevista en donde explicó que este film muestra de manera más profunda qué significa ser cristiano. El actor afirma que la película Dos Coronas, que se lanzará en España el próximo 18 de mayo, da a conocer la vida de San Maximiliano Kolbe de una manera mucho más completa. Antes de hacer la película recordaba siempre a San Maximiliano como una persona mayor, con el uniforme del campo de concentración, pero después descubrí la vida de alguien fascinante, aseguró el actor. Subrayó también que San Maximiliano era un visionario que quiso fundar una televisión católica antes de la Segunda Guerra Mundial, evangelizar el continente asiático. Además, era alguien tremendamente enamorado de la Virgen María, un místico. Sin embargo, hasta entonces solo lo había mirado desde su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, indicó. Por eso el actor polaco destacó que esta película puede ayudar a descubrir todo lo que hizo en su vida este santo, pues según afirma, fue una preparación para su muerte en el campo de concentración. Además, subraya que Dos Coronas puede ayudar a comprender qué significa la cristiandad, ser cristiano, que no es una idea, sino una realidad. Según precisó, el mensaje de la película se centra en que, cuando alguien da su vida por los demás, por sus amigos, realmente ahí está el amor de Cristo. Y esto es aplicable en todos los momentos y todos los lugares. También puede suceder en nuestras vidas, en nuestra vocación al matrimonio o al sacerdocio. Quizá en nuestro caso no tendremos que dar la vida físicamente, pero podemos dar la vida prescindiendo de nuestro egoísmo para dedicarnos a los demás, y eso nos hace permanecer en el amor de Cristo, aseguró. Eso fue lo que hizo San Maximiliano, dar su vida por los demás, pero además dio su vida por alguien que no conocía. Eso lo supera todo, afirmó. A los 46 años falleció en un accidente de carretera el padre Dámaso Ruiz Tintoré, conocido en redes sociales como el cura Dámaso, y considerado por los fieles que lo conocieron como un pastor con olor a oveja. El presbítero perdió la vida en la mañana del 8 de mayo a pocos días de cumplir 47 años, cuando se trasladaba por la carretera al municipio de Alcanar. Tras el accidente automovilístico fue llevado al hospital Juan 23, pero no sobrevivió a la intervención en el quirófano. En 2017, el cura Dámaso decidió contar su experiencia al salir a las calles y anunciar a Cristo a quienes presenciaron el atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico en las Ramblas de Barcelona. El sacerdote contó que decidió recorrer las calles durante horas llevando ayuda espiritual, porque necesitaba hacer algo por el bien de las almas y confirmar que Dios siempre actúa en medio del dolor. El cura Dámaso, o Dámaso Perico, como también solían llamarle, fue ordenado sacerdote en 2007 para la diócesis de Tortosa, donde fue párroco rural y servidor de varias parroquias y pueblos. Solía recorrer varios kilómetros en carretera semanalmente. El 9 de diciembre de 2017, el cura Dámaso celebró 10 años de su ordenación sacerdotal. En aquella ocasión dijo desde el púlpito que su vocación surgió al descubrir que la sociedad estaba alejada de Dios. En una homilía subida a YouTube en marzo de 2018, habló acerca de la muerte y aseguró a los fieles que el fruto abundante de la muerte del Hijo de Dios es la resurrección futura para todos, la garantía de una vida que nos llene infinitamente en el cielo. También aprovechó para decirles a los jóvenes que no tengan miedo si reciben la llamada del Señor al sacerdocio. Es posible que algunos de vosotros, jóvenes, sintáis la llamada a dejar vuestros planes por Dios. No tengáis miedo. Un servidor abandonó los suyos. Os aseguro que aunque me costó, no me arrepiento. Cada vez que veo a Cristo en el altar, cada vez que proclamo y predico la palabra de Dios, cada vez que doy un consejo, oriento a un joven, ayudo a un pobre o visito a un enfermo, son momentazos que llenan mi vida. Vale la pena dedicar la vida a Dios, manifestó. La Plaza del Duque de la Victoria de la ciudad de Sevilla, España, amaneció con una imagen gigante de la Inmaculada de Murillo como homenaje al 400 aniversario del nacimiento de este pintor sevillano. Se trata de la iniciativa Pinta tu Murillo, por la que miles de sevillanos participaron pintando las más de 17.000 piezas que forman la imagen de la Virgen, también conocida como la Colosal, y que ocupa un total de 364 metros cuadrados.
Para realizar el mural de la colosal, la imagen fue sometida a un estudio de diseño y desarrollo digital que generó las piezas numeradas y referenciadas en 277 colores diferentes. Esta imagen de la Virgen estará en la fachada del centro comercial El Corte Inglés en la Plaza del Duque de la Victoria, en el centro de la ciudad de Sevilla, hasta finales de año. Bartolomé Esteban Murillo fue un pintor barroco español que nació en Sevilla en 1618. Algunas de sus pinturas más famosas son varias representaciones de la Inmaculada Concepción o el Buen Pastor. El diablo está derrotado, podríamos decir que está moribundo, pero todavía tiene gran poder, gran capacidad de seducción. Es como un perro rabioso encadenado que tiene la capacidad de morder en cuanto ve la ocasión. Así lo describió el Papa Francisco en la homilía de la misa celebrada en Casa Santa Marta el 8 de mayo, en que insistió que la necesidad de no acercarse al demonio, no dialogar con él y refugiarse en la Virgen María cuando ataca con sus tentaciones. El diablo, continuó el pontífice, es peligrosísimo, se presenta con todo su poder y sus promesas son todas mentira, y nosotros, como tontos, las creemos. Sabe hablar bien, es capaz de cantar para engañar. Es un derrotado que se mueve como si fuera un vencedor. Sus luces son deslumbrantes como fuegos artificiales, y como tales no duran, se desvanecen. Por el contrario, la luz del Señor es suave, pero permanente. Francisco explicó que debemos estar atentos a no dialogar con el diablo como, por el contrario, hizo Eva. Se creyó la gran teóloga y cayó. Por el contrario, Jesús en el desierto no lo hace, responde con la palabra de Dios. Por ello, el Papa insistió en que no se puede dialogar con el diablo. Con el diablo no se dialoga, porque él nos vence, es más inteligente que nosotros. En cambio, el pontífice animó a buscar refugio en la Virgen María ante las acciones del diablo. El diablo es un condenado, es un derrotado, un encadenado que está a punto de morir, pero es capaz de causar estragos. Nosotros debemos rezar, hacer penitencia, no acercarnos, no dialogar con él. Debemos ir donde la madre, como los niños. Cuando un niño tiene miedo, va junto a la madre. Mamá, mamá, tengo miedo. Y donde la Virgen, ella nos custodia. Los padres de la Iglesia, sobre todo los místicos rusos, dicen: en el tiempo de las turbaciones espirituales hay que refugiarse bajo el manto de la Gran Madre de Dios. Ir donde la Madre de Dios, que ella nos ayude en esta lucha contra el derrotado, contra el perro encadenado para vencerlo, concluyó el pontífice. El Papa Francisco ha escrito el prefacio de un libro que recoge un gran número de textos de Benedicto XVI sobre la fe y la política, en el que critica, una vez más, las colonizaciones ideológicas y en concreto la llamada ideología de género. La relación entre la fe y la política es uno de los grandes temas que siempre ha estado en el centro de la atención de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y atraviesa todo su camino intelectual y humano. La experiencia directa del totalitarismo nazi lo llevó, como joven estudioso, a reflexionar sobre los límites de la obediencia al Estado a favor de la libertad de la obediencia a Dios, escribió el Papa Francisco. Francisco aseguró que lo que hace 30 años escribió el Papa emérito está hoy vigente más que nunca. Se vuelve a presentar la misma tentación del rechazo de cualquier dependencia del amor que no sea el amor del hombre por el propio ego, por el yo y sus deseos, y como consecuencia el peligro de la colonización de las conciencias por parte de una ideología que niega la certeza profunda según la cual el hombre existe como varón y mujer, a quienes ha sido asignada la tarea de la transmisión de la vida. Esa ideología que llega a la producción planificada y racional de seres humanos y que, tal vez por algún fin considerado supuestamente bueno, llega a considerar lógico y lícito cancelar lo que ya no se considera creado, donado, concebido y generado, sino hecho por nosotros mismos. Estos aparentes derechos humanos, explicó el Papa, que se orientan hacia la autodestrucción del hombre, y nos lo demuestra con fuerza y eficacia Joseph Ratzinger, tienen un único común denominador que consiste en una única gran negación, la negación de la dependencia del amor, la negación de que el hombre es criatura de Dios, hecho amorosamente por él a su imagen, y a quien el hombre anhela como la cierva a los manantiales. Cuando se niega esta dependencia entre criatura y creador, en esta relación de amor se renuncia en el fondo a la verdadera grandeza del hombre, al bastión de su libertad y de su dignidad, manifestó el Papa. El predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa, ha precisado que no se debe diluir el Evangelio para hacerlo menos exigente y adaptarlo a los hombres de hoy en día. En todo caso, se muestra convencido de que los jóvenes aman la radicalidad.
No se debe diluir el Evangelio o alisar las esquinas para hacerlo menos exigente y más aceptable al hombre de hoy. Los jóvenes aman la radicalidad y los desafíos, sobre todo cuando estos llegan de alguien que vive lo que proponen a los otros, subrayó Cantalamessa en una entrevista. Según recordó citando la encíclica del beato y próximamente santo Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, dedicada a la evangelización, los hombres escuchan más a los testigos que a los maestros, y si siguen a los maestros es porque también son testigos. Cantalamessa precisó que hay dos motivos por los cuales uno podría pensar que la invitación a encontrarse con Jesucristo no está hecha para él, porque piensa que ya lo ha hecho todo siendo bautizado y confirmado, y por lo tanto refuta esta invitación superflua, o porque uno considera un encuentro parecido a algo demasiado alto, místico, propio de los santos, mal entendidos y no de los cristianos ordinarios. En este sentido explicó que el encuentro personal no sustituye al encuentro sacramental, que tiene lugar en el bautismo, sino que lo despierta, lo hace activo y consciente. La predicación cristiana, decía el gran filósofo y creyente Søren Kierkegaard, no es transmisión de doctrina sino de existencia, y el encuentro personal de precisamente algo existencial, subrayó. En la audiencia general del 9 de mayo, el Papa Francisco comentó que la vocación cristiana está en vivir unidos a Cristo en la Santa Iglesia, partícipes de la misma consagración para desarrollar la misma misión en este mundo, llevando frutos que duran para siempre. A través del bautismo es sepultado el hombre viejo con sus pasiones innegables para que renazca una nueva criatura. De verdad las cosas viejas han pasado y hay muchas nuevas, afirmó el Papa. El renacimiento del hombre nuevo exige que sea reducido en polvo el hombre corrupto del pecado. Las imágenes de la tumba y del vientre materno referidas a la fuente son en efecto muy incisivos para expresar cómo es de grande a través de los simples gestos del bautismo. Francisco destacó que, si nuestros padres nos han generado a la vida terrena, la Iglesia nos ha regenerado a la vida eterna en el bautismo. Por otro lado, explicó que, incorporados a Cristo por medio del bautismo, los bautizados son conformados a Él, y mediante la acción del Espíritu Santo, el bautismo purifica, santifica, justifica, para formar en Cristo de muchos un solo cuerpo. La unción crismal nos conforma a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por eso todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, participa de esas funciones y tiene la responsabilidad de misión y servicio que de ellas deriva, comentó durante la catequesis. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.